Estamos en vivo con el doctor Ángel Polibio Córdoba. Él es el presidente ejecutivo de Sedatos. Les doy algunos datos adicionales sobre este sondeo, sobre los resultados de este sondeo. Es un dato importante el que ha entregado al difundir los resultados de su último estudio de opinión nacional sobre las elecciones anticipadas para segunda vuelta, que se realizará el 15 de octubre. Se reveló las cifras de los sondeos realizados por su empresa. Es un dato observado, el de la indecisión. En procesos anteriores, con mayores niveles de desagrado hacia los candidatos y los movimientos políticos, comentó. En ese sentido, se manifiesta que es difícil mencionar qué candidato va en primer lugar en las encuestas. ¿Por qué los ecuatorianos aún están indecisos? Es la pregunta. Es una pregunta que la vamos a trasladar al doctor Ángel Polibio Córdoba, que se encuentra conectado con nosotros. Doctor, le escuchamos sobre el estudio y sobre los razonamientos que usted hace en base a este estudio. Buenos días. ¿Sí me escucha? Sí, le escucho, doctor. Espero que aquí mi colaborador me ponga ya para bueno, no importa, ver. vamos al aire le escuchamos, al menos. Bueno, sí, como usted bien dice, pues de acuerdo a este estudio que hacemos en forma permanente, ahora estamos haciéndolo en forma semanal. Se hace una entrevista en 36 lugares, ciudades y área urbana y rural, a un tamaño de muestra promedio de 2.236 entrevistas. Son entrevistas cara a cara. También tenemos desde luego el sistema, que es el sistema CATI, Control Assistant Telephone Interviewing, para hacer una verificación de si se está haciendo la investigación en el lugar preciso donde cae, cómo es lo que se está haciendo la toma. Se hace un seguimiento, como le digo, de lo que está realmente contestando y pues se lo ve al entrevistador, al entrevistado, a través del sistema que nosotros tenemos, un sistema database. Entonces pues se hace, como le digo, una ratificación de que la persona que está entrevistando es la correcta, la persona a la que está siendo entrevistada es la correcta, y de esa manera entonces podemos nosotros estar seguros de que el estudio es probabilístico, es un estudio que se hace previa selección comprobada. Como usted bien dice, pues el nivel de indecisión está en 37.7, de una forma tal que esta no es solamente pues del 37.7% a nivel nacional, sino que viene a ser incluso muy más alta en algunos lugares que supera, vamos a decir, por ejemplo, en el resto de ciudades pequeñas de la sierra tiene el 45%, también en algunos lugares de costa tiene también un nivel de indecisión que supera el 41%. Los jóvenes tienen una indecisión de 40 puntos. Los electores entre 25 y 45 años están un poco más decididos, tienen el 26.2%, y las personas de mayor edad, de más de 45 años en adelante, tienen un 45%. Los hombres, un 35%, y las mujeres, un 40%. Ahora, ¿a qué se debe realmente esta indecisión? La indecisión había bajado incluso a menos de 30 puntos, pero ahora vemos que en las últimas semanas ha crecido. Esto va en la misma línea de cómo dice la población que va el país. ¿Va por un buen camino o por un mal camino? Bueno, hace 2 años, cuando comenzó el gobierno, decía, va por buen camino. Ahora ese buen camino ha bajado a 15%. El 23% decía, hace 2 años, que estaba el país por mal camino. Ahora el 74% dice que no tiene seguridad
de que va el país por buen camino, sino en un camino confuso. Esto entonces hace ver que para los ciudadanos lo que viven es un problema muy serio. La inseguridad, que hace 4 o 5 años estaba en 6%, ahora ha subido a 52% la inseguridad. El desempleo, la economía del país en general, suman un 30%. Pero tenemos que tomar en cuenta también que la diferencia, que es muy importante, tiene que ver con los problemas que dice de salud, de educación, de servicios, la corrupción, la migración, tanto la migración que se recibe en el país como la emigración de los que se van y no regresan. Y en el punto que tiene que ver con la inseguridad, la forma como se maneja el día a día al país, resalta los problemas que tienen no solamente alrededor de las cárceles, sino los problemas que dice la población que tiene a lo largo de las ciudades, en ciudades grandes, medianas y pequeñas, en los pequeños establecimientos, en el ingreso a las escuelas, en la forma como resulta tan difícil entonces poder estar más allá de las 7, 8 de la noche en algún lugar, porque simplemente no tienen seguridad de poder llegar a sus casas. Y el marco general de todo esto, y esto resalta en los foros que nosotros tenemos permanentemente, es la gestión de los diferentes poderes del Estado. Doctor, pero esta incertidumbre y esta desazón que tienen los ecuatorianos se traslada a una indecisión de cara a una decisión crucial que debemos tomar los ecuatorianos el 15 de octubre, cuando falta ya poco menos de un mes para que lleguemos a las urnas, doctor. Exactamente. ¿Por qué se ha complicado y por qué se complica esa indecisión? ¿Por qué? Porque los ecuatorianos tienen realmente una inquietud muy grande en la gestión política en general, en la forma como se está manejando la justicia. Ellos dicen, ¿cómo va a ser posible de que haya problemas en todos los campos de la justicia? En las cortes, en los consejos. Un juez de cualquier parroquia tiene más poder que incluso las cortes, pues toma decisiones que hay una confusión tremenda ahora. ¿Cómo se va a elegir al contralor? ¿Cómo se va a hacer con el Consejo de Participación Ciudadana que está actualmente actuando? ¿Qué va a pasar con la Fiscal General de la Nación? ¿Qué va a pasar entonces con aquellos ministros de las cortes que están siendo objeto pues también de análisis en forma diaria? Esto hace que haya una indecisión, que como le digo, ya no es solamente una indecisión, pues le voy a votar por tal o cual persona, sino sobre el futuro del país. El Producto Interno Bruto es la cifra que nosotros siempre la tenemos que considerar. Pero doctor, está avanzando el país. Esto puede cambiar con un debate que está a portas. El día domingo se debe realizar este debate entre los dos candidatos, me refiero a Daniel Noboa y Luisa González. ¿O es que esa indecisión se puede trasladar al voto blanco o no sé si al voto nulo? ¿Qué piensa usted? ¿Hay espacio para todavía convencer a ese electorado, a ese gran margen de electores de un 37.5% a que tome una de las dos opciones? Mire, usted ha dicho una cosa muy específica, porque todo se habla de que el día primero, donde va a ser cuando se va a llevar adelante el debate, es que la población entonces va a estar tranquilamente ya para poder tomar la decisión de por quién votar. No es eso, sino que simplemente el debate no se puede considerar como la última instancia para que se tome una decisión. Necesita la población que los candidatos también le hablen de cómo es lo que va a manejar al país en general si está frente a una situación sumamente complicada. El Producto Interno Bruto del año 2023 está en 1.5% y la proyección del Producto Interno Bruto para el próximo año
está en 0.8%. Los candidatos no hablan de los verdaderos problemas que les pasa al Ecuador. No hablan de cómo es lo que va a resolver el gran problema que tiene, por ejemplo, en lo que se refiere al pago de la deuda externa, a lo que significa la baja de la producción del petróleo. Con las complicaciones que le vienen todavía con el ITT, no se sabe qué mismo es lo que va a suceder. La población tiene una confusión sumamente grande en ese sentido. Tomemos una reunión incluso para que nos explique el ministro de Economía, el ministro de Hidrocarburos. Energía. Claro, sí. El petróleo no se debe considerar como que va a ser el gran producto que va a salvar al Ecuador, por los problemas que tiene con el ITT, por los problemas de los precios del mercado internacional, y también porque se debe considerar que hay un sector, como es el sector minero, que es el que tiene que prácticamente dar lo que le falta actualmente al Ecuador. Ver, por ejemplo, cómo se han movido las exportaciones en estos últimos meses de lo que es productos, por ejemplo, el producto el camarón, que prácticamente va a llegar a 7.000 millones de dólares de exportaciones. ¿Cómo es lo que se puede hacer uso de las minas que tienen en diferentes hay en diferentes provincias? Pero ¿cuál es el gran problema? Que la propia población se opone a Doctor ellos. Córdoba. Tenemos que tomar... Doctor Córdoba, pero bajo esa circunstancia no se puede saber quién va primero en la preferencia de los ecuatorianos, o sea, porque hay otras encuestas, otros sondeos de empresas respetables que establecen 9, 10 puntos de diferencia entre Daniel Noboa y Luisa González. Con la encuesta y el sondeo realizado por usted la semana pasada, entiendo yo, no se puede establecer quién de los dos está adelante en cuanto a la preferencia electoral. Sí se puede. Ya. Lo que pasa es que no se debe tener cifras que son tan variables día a día, y que por esa indecisión que no se la puede superar, la población no toma entonces ya una carta. Vamos por este sector. No se puede decir que el señor Noboa no va en primer lugar. Va en primer lugar. En segundo lugar está la candidata Luisa de la González. Revolución Ciudadana, pues que también tiene, mientras el señor Noboa supera el 52, 53, 54% a veces, que ahora está moviéndose un poco, la candidata, pues, Lucía, está por debajo del 50%, una diferencia de aproximadamente unos 10, 12 puntos. Pero nosotros queremos dar una información, incluso después de este debate, que puede tener alguna influencia. Daremos una información mucho más concreta la próxima semana, ¿no? El último día son 10 días antes de las elecciones, en donde nosotros podemos dar esa información. Ahí estaremos diciendo, así cierra el elector en cuanto a su decisión, cuando faltan todavía 10 días para la votación. Tenemos que considerar, por otra parte, que es necesario que en ese debate los candidatos digan realmente la situación que vive el Ecuador, la escasez real y comparada que tiene en el mercado interno. Con el economista Luis Luna hicimos una exposición hace 2 días en el Colegio de Economistas, pero que fue una verdadera radiografía de lo que sucede en el país. Tienen que tomarse decisiones muy drásticas, pero de gran importancia, que ellos deben también, los candidatos, decir: ¿se va a continuar? ¿Consideran que la Constitución del año 2008 es la que debe continuar rigiendo en el país? ¿Se va a continuar con el hecho de que, de acuerdo a la Constitución actual, sean 5 los poderes del Estado que tienen que regir al Ecuador? ¿O se debe regresar al Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y Judicial? ¿Qué se va a hacer para mejorar la situación del marco general de lo que es el empleo, el trabajo,
Tómense en cuenta de que se está trabajando en el Ecuador con un código del año 1938 que tiene que ponerse al país, tiene que ponérselo de la situación como está actualmente. Como se decía el día martes en este análisis que se hizo, el Ecuador realmente es un país que desgraciadamente se le dice en una situación de enfermedad que se la tiene que superar. Un Estado débil, gobierno débil, crisis institucional, un Estado obeso con serios problemas de corrupción, un Estado obeso con serios problemas del manejo del poder judicial, la inseguridad nacional y personal, una población que está frustrada, desmoralizada, pesimista. Falta todo lo que significa pues un manejo real de lo que es el desempleo, la extrema pobreza. Y eso es lo que se tiene que pedir a los candidatos, que demuestren que están formados para esto, que tienen equipos de trabajo que no son sus amigos que les van a proteger o lo que sea, sino son personas que tengan verdadero conocimiento de lo que significa el manejo del país. Un país tiene que estar manejado por estadistas, un país tiene que estar manejado por personas que estén organizadas, formadas, con experiencia, con la disposición de trabajar. Doctor. No para su partido político, sino para el país. Doctor, estamos dialogando con el doctor Polibio Córdoba. Él es el presidente ejecutivo de la empresa encuestadora Ceratos. ¿Es probable que se pueda dar una sorpresa más allá del margen de 10, de 12 puntos, como usted dice, entre Daniel Noboa, que va a la cabeza, y Luisa González, con estos casi 20 días que todavía restan para llegar a las urnas? ¿Usted cree que puede darse alguna sorpresa? ¿Es salvable esos 10 puntos de diferencia entre el uno y el otro? ¿Qué razonamiento puede hacer al respecto con una indecisión del 37.5%? Es posible, siempre y cuando el candidato Noboa y la candidata Luisa González demuestren cómo van a manejar al país. Si es que la primera candidata a presidenta del país, en los pocos días que faltan, demuestra que sí está en capacidad de poder hacer todo lo que le he mencionado yo, la lista de problemas que existen en el país. ¿Cómo van a manejar, por ejemplo, el sistema, todo lo que significa cada uno de los sectores del Ecuador? Y tiene que tomarse en cuenta no el país en general, solamente en los términos finales. La agricultura y ganadería. Luisa González debe decir, la agricultura y ganadería, que está previsto que crezca el próximo año al 0.2, ¿cómo voy a hacer para que se recupere? Que la agricultura pesca del camarón, por ejemplo, que tiene posibilidades de avanzar, ¿cómo va a ser cuando, si en este año del año 2023 ha tenido 15.7, está previsto para el próximo año, de acuerdo a las estimaciones oficiales, que baje del 10%? ¿Cómo se va a manejar todo lo que es la política petrolera? Eso no es cualquier cosa. El petróleo y minas está previsto que para el próximo año baje a menos 7.2 a 7.5%. Lo que significa la manufactura, está previsto de que el próximo año tenga un menos 0.3% también de variación en su Producto Interno Bruto. La construcción está en 1.7, es uno de los pocos sectores que tienen una cifra positiva. El comercio 3.5. Pero el turismo, ¿cómo se lo va a manejar? ¿Cómo se va a hacer para que entonces se retorne? Mire, esta es una cuestión. ¿Cómo se va a hacer para que se retorne a los años anteriores al 2006? Que se dice en un texto bastante interesante que lo presenta Jaime Carrera. Dice, eran los años en donde se hizo buen uso de la dolarización, porque en los siguientes 10 años lo que se hizo fue un aprovechamiento de un ingreso excesivamente grande que solamente sirvió para que la gente se lo lleve el dinero fuera del país. Si esa candidata
demuestra equipo de trabajo, demuestra conocimiento de sector por sector, si demuestra de que está capacitada no para servir a su partido político o a su movimiento político, sino para que sea una candidata que pueda demostrar que tiene no solamente pues cuestiones superficiales que se presentan en las redes sociales, sino un equipo muy bien formado, puede hacer que ese indeciso se vaya con ella. Pero si Noboa, por otro lado, también demuestra lo que le estoy pidiendo ahora, de que haga una demostración de que no es solamente pues una presentación así nomás frente al público, sino que en el debate o en los pocos días que le faltan, demuestra qué es lo que le falta al Ecuador y cómo se va a hacer para poder superar la situación que vive. El censo de población y vivienda es realmente un grito de angustia. El Ecuador ahora está pues entre los 10 países de Sudamérica, está en el 9º puesto, solamente está con una población superior a Bolivia. ¿Cómo va a ser posible que en cuestión de un año se haya disminuido el 1.000.000 de habitantes que estaba previsto para el año 2023 de 18,5 millones y que ahora esté un poco menos de 17 millones? Ese censo también tiene que ser observado. No es que nosotros no tengamos confianza en los técnicos del INEC, pero tiene que ser auditado, porque no tenemos un conocimiento de la verdadera política, de la verdadera población económicamente activa, que es la base para poder calcular el desempleo, el subempleo, el empleo correcto, dónde es lo que falta, entonces un servicio completo. Todo eso yo me he permitido decir ahora, la cantidad de puntos que se tienen que analizar, porque por esa razón, si se tiene un conocimiento pleno de todo lo que yo les he dicho, entonces sí podríamos decir que estamos frente a un estadista, que estamos frente a una persona que no ha salido porque pues simplemente lo escogieron de candidato, y después de lo que pasó el 9 de agosto con el asesinato a un candidato que decía siempre la verdad y con documentos, ¿qué es lo que va a pasar ahora? ¿Cómo se va a pagar esa deuda pública? ¿Acaso con los ingresos de la Reserva Monetaria Internacional que tiene el Banco Central? Así se están pronunciando de parte del uno y del otro candidato, doctor Córdoba. ¿Cuándo hace la próxima encuesta o el próximo sondeo? ¿Posterior al debate? ¿Va a ser el siguiente estudio, doctor? Con toda seguridad. El debate es el 1 de octubre. Nosotros solamente tenemos la opción de presentar información y difundirla, sobre todo información, el 10 días antes de las elecciones. Tenemos que hacerlo, no quedarnos con los estudios. Para nosotros, una de las columnas fundamentales de todo lo que significa manejo en general del país son los medios de comunicación. Y también, desde luego, las redes, pero haciendo un uso correcto de las redes. Sí vamos a dar la información faltando 10 días para las elecciones, con datos nuevos que provendrán después del debate del primero de octubre, y vamos a hacer un listado. Lo tenemos hecho, el listado de tópicos en los cuales nosotros vamos a ver si contestó o no contestó lo que tiene que ser. Por ejemplo, sería muy interesante que se les escuche a los candidatos si van a proponer un llamado al referendo sobre la Constitución del 2008. O quieren continuar con la Constitución del 2008 para seguir en el caos en los que nos encontramos, con 5 poderes del Estado. ¿Cómo va a ser esa Asamblea Nacional? ¿Va a ser también una réplica de lo que pasó en los años anteriores, o va a ser un instrumento de colaboración, un instrumento de trabajo, un instrumento que le permita al Ejecutivo pues hacer un trabajo? Entonces, en ese sentido, los candidatos van a estar en capacidad de demostrar que sí tienen ya establecida una correlación, un trabajo en el cual se va a demostrar de que va a haber un trabajo conjunto entre las instituciones del Estado, entre los poderes del Estado,
¿Va a haber una estrategia de desarrollo? ¿Se va a manejar como corresponde la deuda pública? ¿Va a haber una demostración de que los acuerdos internacionales se van a llevar adelante como corresponden? Se va a otro asunto que no puedo dejar de mencionar. ¿Cómo van a enfrentar los señores, la señora presidenta posible o el señor presidente posible, los dos candidatos, cómo van a enfrentar el fenómeno del Niño? Eso es fundamental. Solamente se les escucha que visitan pueblos, pero no dicen cómo es lo que van a enfrentar el problema del niño. Pero eso es fundamental, doctor. Que mencionarse. Aquí esta forma como anticiparse a los problemas. Doctor. Como decía también, sería bueno saber si van a proponer un referéndum para que se cambie la Constitución del 2008. Lo tenemos claro, doctor, que ese quizá es uno de los temas de la población que tiene gran expectativa, entre otros. Doctor, muchas gracias por atender esta invitación. Ángel Polibio Córdoba, presidente ejecutivo de Sedatos, de la empresa encuestadora, dando a conocer que hay un 37.5% de indecisión todavía en el país y que podría marcar la diferencia el debate. Hay pocos días para que la población, que el electorado tome una decisión en torno a las dos posibilidades. Luisa González de la Revolución Ciudadana y el señor Daniel Noboa de la Alianza Nacional de ADN. Vamos nosotros a hacer una pausa y al retornar hablaremos de un tema muy interesante sobre formación, sobre medicina y algunos otros aspectos. No se vayan.